para hacerlo rey. Cuando lo supo Joroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, pues habían enviado a llamarlo. Vino pues Jeroboam con todo Israel, hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, alivia ahora algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Él les dijo: volved a mí aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando éste vivía, y les dijo: ¿qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le contestaron diciendo: si te conduces humanamente con este pueblo, lo tratas bien y le hablas con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero él abandonó el consejo que le dieron los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Y les preguntó: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, pero tú disminuye nuestra carga. Así le dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que la cintura de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Qué tremendo, ¿no? El pueblo de Israel va a Siquem para hacer rey a Roboam y le pide que alivie algo de su dura servidumbre, pero Roboam toma consejo de los jóvenes de añadir peso a su yugo y castigarlos con escorpiones, y abandona el consejo de los ancianos, y es así como toma el consejo de los jóvenes. Qué enseñanza muy buena y profunda la que el Señor nos quiere dar a través en esta mañana, a través de esta palabra. En el versículo 1 dice: Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Bueno, esta fue una continuación lógica, ¿no es cierto?, de la dinastía davídica. Pues David fue sucedido por su hijo Salomón y ahora se asumía que Roboam, el hijo de Salomón, sería el siguiente rey. Pero vemos algo curioso aquí, ¿no? Roboam es el único hijo de Salomón que conocemos por nombre, según las escrituras. Pero Salomón tuvo 1000 mujeres, entre concubinas y esposas, ¿no? Sin embargo, leemos de un solo hijo que tuvo para llevar su nombre. Es algo curioso. Y nos damos cuenta, según sus actitudes, que era un hombre necio. Esto demuestra que el pecado es una mala manera de edificar una familia. ¿Por qué el pecado? Porque sabemos cuál es el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia. Un hombre, una mujer, ¿cierto? No dice un hombre y muchas mujeres o muchas esposas. Y vemos la consecuencia entonces del mal manejo de, de la vida de un hombre. En este caso, Salomón, sabemos por su historia que obviamente un hombre sabio, pero que cuando sus pasiones, su vida pasional como hombre, se desvía y tiene tantas mujeres, tantas concubinas para ser 1000 mujeres, de 1000 mujeres no va a tener un solo hijo, el cual solo la Biblia nos lo muestra con nombre, ¿no? Roboam. Pero muy seguramente tuvo muchos más hijos. Y nos da a notar aquí entonces las consecuencias lo que es dirigir una familia, dirigir un hogar con pecado en casa.
Es una invitación entonces a que tengamos nosotros como jefes, los hombres como jefes de hogar y las mujeres también como ayudas idóneas, a que debemos dirigir. El devocional en esta mañana se titula El liderazgo precisamente. Y nos está mostrando el Señor aquí entonces pautas de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Lo que no debemos hacer aquí en este caso, en este primer verso, lo que nos enseña es que no podemos dirigir con pecado en nuestros hogares, en nuestras casas. Debemos estar a cuentas con Dios, debemos tratar de llevar nuestra vida lo más recta posible, lo más derecha y fiable posible. ¿Y qué mejor que dejarnos dirigir por el Espíritu Santo? Pero obviamente que para ser dirigidos por el Espíritu Santo necesitamos conocerlo, necesitamos conocer quién es, cómo tiene sus pensamientos para con nosotros, cómo debemos de dirigirnos hoy. Si tú y yo queremos ser buenos líderes hoy, entonces confesemos nuestro pecado, confesemos toda nuestra maldad al Señor en esta mañana y dirijámonos de acuerdo a su palabra. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en esta mañana? ¿No es cierto? Continuando entonces, dice, cuando supo Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Entonces, podemos darnos cuenta que Jeroboam, ¿cierto? Cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam fue proveniente mencionado en Primera de Reyes 11:26 al 40 más o menos. Dios le dio a través de un profeta que gobernaría una parte de un dividido Israel. Naturalmente, Jeroboam estaba interesado en el sucesor de Salomón. Él era específicamente parte del grupo de ancianos que se dirigió a Roboam, Jeroboam. ¿Y por qué estaba lejos, no? Porque parece ser que cuando dice tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre. Salomón fue un gran rey, pero tomó mucho del pueblo, o sea, como que lo exprimió, como que fue un poco rudo, duro con su pueblo. El pueblo de Israel quería alivio de los pesados impuestos y del servicio forzado del reino de Salomón. Y le ofrecieron su lealtad a Roboam si él accedía a esto. Bueno, Dios le advirtió a Israel sobre esto, si leemos en Primera de Samuel, ¿no? Cuando a través de Samuel les habló de lo que un rey podía tomar de Israel. Cuando ellos dijeron, queremos un rey, cuando el pueblo de Dios dijo, queremos un rey, queremos ser como los otros, los otros pueblos que tienen a su rey quien los dirija, y ellos pidieron. Y Dios precisamente les advirtió, les dijo, bueno, van a tener su rey, ¿cierto? Les habló de lo que un rey podía tomar de Israel. Y empezó con Saúl y bueno, todas las cosas que han podido suceder ahora con Roboam, que no fue tan sensato, o mejor dicho, nada sensato, con lo que estamos leyendo ahora. Tristemente, los ancianos de Israel no hicieron demandas ni peticiones espirituales a Roboam. Aparentemente la gran idolatría y apostasía de Salomón no les molestaba en absoluto. Se fueron acostumbrando a lo que este líder, al dejarse llevar pues por sus influencias con las mujeres y su idolatría, todo fue decayendo. Por eso les decía anteriormente que si estamos hablando de liderazgo y nosotros estamos liderando, lo primero que tenemos que hacer es alinearnos con Dios, confesar nuestra maldad, librarnos de la esclavitud de cualquier pecado, porque eso es lo que el Señor quiere, que estemos libres y que gobernemos y que dirijamos y que lideremos con su mano, con la mano poderosa del Señor, con su dirección, ¿cierto? Y viene entonces el consejo de los ancianos a Roboam.
en el versículo 6, ¿no es cierto? Entonces el rey Roboam, dice, consultó con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando éste vivía, y les dijo: ¿qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Cuando el pueblo le pide, pues, que sea más suave, que les quite el yugo pesado que Salomón les había dejado. Entonces Roboam tomó el consejo con los ancianos. Sabiamente Roboam les pidió un consejo a estos ancianos experimentados. Ellos parecieron aconsejar bien a Salomón, por lo que era lógico que Roboam les pidiera su consejo. Si también eran consejeros de Salomón, pues conocían el asunto y podían ayudarlo, ¿cierto? Y le dicen entonces los ancianos: si te condujeres humanamente con este pueblo, ¿qué es lo que implica conducirse humanamente? No está diciendo que se conduzca en la carne, no. Está hablando de ser humanitario, de ser hermano, de que actúe como un hermano, de que mm, actúe como un ser humano sensible a la necesidad de los demás, ¿no? Entonces le dice: si te condujeres humanamente con este pueblo, ¿cierto? Ellos le contestaron diciendo: si te conduces humanamente con este pueblo, lo tratas bien y le hablas con buenas palabras, ellos te servirán siempre. Hay ahí algunas palabras claves, ¿no? Humanamente, los tratas bien y hablas con buenas palabras. O sea, lo que implica conducirse humanamente es tratar bien y hablar con buenas palabras. Ese es el consejo que le están dando los ancianos, ¿cierto? Entonces, podemos ver, pero, qué es lo que sucede, ¿no? Roboam tenía que relacionarse con el pueblo basándose en quién era él como humano, ¿cierto? Eh, Si mostraba bondad y un corazón de siervo para el pueblo, le amarían y le servirían por siempre. Ese era un buen consejo. Y el Señor Jesús nos enseñó mucho de esto en cuanto al liderazgo. Dice que Él vino para servir y no para ser servido. Y eso es precisamente lo que quiere decir aquí, ¿no? Con tratar bien al pueblo y con buenas palabras. O sea, un corazón de siervo, servirle. Así también nosotros en el liderazgo que estemos desempeñando el día de hoy, en este tiempo, seamos padres, seamos líderes en el ministerio, seamos jefes en la empresa, seamos con un puesto de renombre en nuestra empresa, en la sociedad, pues tengamos personas a cargo, tengamos ese liderazgo de servicio, tratemos humanamente, tratemos sabiamente a los que estamos dirigiendo y entonces nos servirán, entonces sí nos colaborarán, sí harán trabajo tal vez en equipo. Hablemos con buenas palabras, hablemos con buen trato, tratemos bien a las personas en nuestro ministerio, les repito, en nuestro trabajo, en las universidades, donde quiera que el Señor nos haya puesto. Sabemos que nos ha llamado el Señor precisamente a liderazgo, porque esa es nuestra naturaleza como iglesias de Senfor, como centros de formación y liderazgo. Entonces, nos compete mucho este tema. No estamos llamados a tener un liderazgo de posición, no estamos llamados a tener un liderazgo autoritario, porque hemos aprendido a través del Señor Jesús que el que no vive para servir, definitivamente no sirve para vivir, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede entonces con Roboam? En el versículo 8 dice: pero él abandonó el consejo que le dieron los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Qué tremenda esta parte, ¿no es cierto? Y él les preguntó: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre
puso sobre nosotros. Entonces, dice, mas él dejó el consejo que le dieron los ancianos. Tomó consejo con los jóvenes. Antes, miremos esto, ¿no? Antes de que Roboam consultara el consejo de los jóvenes, ya había abandonado el consejo de los ancianos. ¿Por qué será que abandonó ese consejo? Fácil, porque sencillamente los ancianos no le dijeron lo que él quería escuchar. Este es un fenómeno aún muy común en la actualidad, ¿no es cierto? Es algo que algunos le llaman por ahí el de compras de consejo. Es como salir de shopping. Me voy de shopping de consejo. A veces malinterpretando la palabra cuando dicen la multitud del consejo está la sabiduría. La idea es que sigas pidiendo consejo a diferentes personas hasta que encuentras a alguien que te diga lo que quieres escuchar. Esto es muy común. Si tienes algún problema en el ministerio, en tu casa, en cualquier lugar, problema de cualquier índole, y necesitas consejo, entonces tú vas primero donde el pastor. Y el pastor te dice, mira, estás mal, estás pensando mal, así no son las cosas, tienes que hacer esto y esto y aquello. Pero obviamente no nos gusta cuando nuestro pastor nos dice la verdad, ¿cierto? No nos gusta cuando alguien con experiencia, alguien que ya ha vivido muchos más años, alguien que ya tiene experiencia, que ya se ha equivocado mucho y de esas equivocaciones y derrotas ha aprendido. Cuando alguien así nos dice la verdad, definitivamente no nos gusta. Nos alejamos y seguimos buscando el consejo hasta que alguien, por lo general, alguien contemporáneo a nosotros, nos habla dulcemente al oído y nos dice precisamente, esto era lo que yo quería escuchar, y esto es lo que voy a hacer. Y muchas veces hay el consejo muy sabio, que hagamos lo que nos dicte el corazón. Fatal, ¿cierto? Entonces podemos darnos cuenta aquí que Roboam pues abandona primero el consejo de los ancianos porque no le gustó lo que le dijeron. Entonces empieza a buscar más consejos y busca precisamente el consejo de los jóvenes. Tomó consejo con los jóvenes que estaban criados con él. Mire esta frase, ¿no? Que se habían criado con él. Quiere decir que eran contemporáneos. Estos hombres eran mucho más propensos a decirle a Roboam lo que él ya pensaba, o sea, pensaba igual, porque eran contemporáneos. Al buscar a los que probablemente pensaban como él, Roboam muestra que él solo pidió consejo por guardar apariencias. Cuando pidió a los ancianos era por guardar apariencias. Noten que estoy buscando consejo, ¿cierto? Sabemos que Salomón mostró el proverbio, ¿no es cierto? En la multitud del consejo está la sabiduría. Y seguramente su hijo lo escuchó, conoció de este proverbio y quiso demostrar que lo estaba aplicando, pero realmente no fue así. Si su imprudente consejo muestra la sabiduría de buscar consejo fuera de nuestra situación inmediata o contexto, los jóvenes en este caso solamente viven en su contexto como jóvenes, no ven el contexto completo, no salen más allá. A veces un forastero puede ver las cosas con más claridad que los que comparten nuestras mismas experiencias. Llevémonos esto en nuestro corazón. A veces queremos buscar consejo con los que viven la misma experiencia ahí, en el momento, en el momento inmediato. Y no nos gusta a veces escuchar la experiencia desde afuera, de los que ya vivieron hace mucho tiempo las mismas experiencias. Entonces ahí cometemos insensatez, cometemos imprudencia y obviamente llevamos mal las cosas. Así que si mi padre os cargó de grave yugo, yo añadiré más al vuestro. Fue el consejo sabio de los jóvenes para Roboam. Hay dos cosas que podemos aprender en el versículo 8 sobre todo. Cuando abandona el consejo y toma de los ancianos y toma el consejo de los
jóvenes. El primero es no puso cuidado a la experiencia. Robam no puso atención al consejo de la experiencia, que son los ancianos. Y segundo, no pidió a Dios sabiduría, como lo hizo su padre, para decidir cuál era la mejor opción. Entonces, sabemos que es fácil recibir o elegir el consejo de los contemporáneos, porque nos van a decir lo que queremos escuchar. Creo que eso fue los dos grandes errores que cometió Roboam. Y la respuesta, pues, nada favorable. En lugar de unir al reino, apoya a la división, lo divide, lo aparta, porque el escuchar esa respuesta es peor. Y esa respuesta, cuando dice de mi padre, me está diciendo que la debilidad de mi padre no es nada comparada con lo que yo tengo. Mi dedo más pequeño es más grueso que la cintura de mi padre. En otra versión dice, aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron a la gente que te ha pedido que aligeres el yugo que tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente, si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Esa es la respuesta. Y así fue que Roboam contestó al pueblo. Dice, si mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. Entonces, creo que es importante reflexionar en estas cosas. Veo que son dos cosas importantes que el Señor nos deja hoy para aprender, ¿no?, en este tiempo devocional acerca del liderazgo. Lo primero, no debemos liderar con pecado en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa. Y lo segundo, es bueno dejarse llevar por el consejo de los expertos, de los que saben más que nosotros, de los que espiritualmente están por encima de nosotros y que, como dice Pablo, den testimonio de su liderazgo, ¿cierto? No a neófitos, sino a personas que tengan experiencia. Ahí es donde tenemos que pedir el consejo, saber escuchar el consejo. Y por lo general, las personas que tienen experiencia nos van a decir realmente la verdad, aunque no nos guste. Y muchas veces el consejo que no nos gusta es el más acertado para salir adelante. Es el más acertado para solucionar el conflicto. Es el más acertado para salir de la dificultad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces el experto te va a decir cosas que te incomodan. Y sabemos claramente que el Señor no va con los que están cómodos, realmente no. Él pide, a ver, incomódate porque de esa manera es que tú vas a estar pegado en mí, me vas a estar buscando. Entonces, familia, creo que estas dos cosas son las que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. No tengamos pecado en nuestro liderazgo y recibamos el consejo de los